Muy buenos días con todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo en que me estén escuchando. Y bienvenidos nuevamente a este nuevo webinar organizado por Prota Latinoamérica, bajo el auspicio de Prota de Turquía. Y es verdaderamente un motivo de satisfacción comentarles de que en el siguiente lanzamiento, esperemos que sea actualización, concretamente, esperemos que sea en junio, van a salir incorporadas de momento las normativas peruanas, ¿no? Estamos trabajando permanentemente en la implementación de las normativas peruanas, que será prácticamente el primer paso de la incorporación de normativas latinoamericanas a la ya larga lista de códigos, normativas, especificaciones que contiene Prota, lo cual hará mucho más fácil el manejo de Prota en países como los latinoamericanos, donde es verdaderamente difícil encontrar software que trabaje, software estructural, obviamente, de ingeniería civil, que trabaje con las normativas implementadas para cada uno de los países latinoamericanos, porque es cierto, estoy abriendo Prota en este momento, es cierto de que pues todos los programas trabajan fundamentalmente con especificaciones norteamericanas, europeas, pero es bastante difícil de que se encuentren adaptadas a las normas latinoamericanas. Esperamos contar con el apoyo de socios de otros países para incorporar normativas chilenas, colombianas y bueno, de toda Latinoamérica. Tenemos socios, de hecho, en República Dominicana, en México, en Colombia, en Brasil también, pero será probablemente la última vez que se hable precisamente de cómo debe de configurarse Prota para que acepte sobre todo el espectro de respuesta para un análisis sísmico. De hecho, vamos a empezar dando arranque a Prota y explicaré la manera en que debe de trabajarse para adaptar, como repito, a las diferentes normativas latinoamericanas. Sin embargo, tengo también, paralelamente a esta muy buena noticia de la incorporación de normativas peruanas a Prota en el siguiente lanzamiento, me acaban de comunicar de que actualmente puede descargarse la versión Enterprise, la versión completa de Prota, directamente de su página web por 14 días, completamente funcional. Esa es la versión Enterprise, sin ninguna limitación. Entonces, si ustedes acceden, como acá lo estoy viendo, a la página web de Prota, la misma que también se está implementando para que tenga una versión en español. Si ustedes ven en la página web de Prota, solamente permite de momento dos idiomas. La versión de inglés, que es la más internacionalizada, por decirlo de alguna manera, y la versión en turco, en la cual difícilmente podríamos entender algo, ¿no? Ya que viene a ser otra gramática. Y bueno, entonces se tienen estas dos versiones de la página web en inglés y en turco. Obviamente es mucho más fácil por la internacionalización tenerlo en inglés. Y bien, aquí en la página web de Prota se encuentra absolutamente todo lo que uno necesita, desde el programa, ¿no? La compañía, quién es Prota, los diferentes productos que se ofrecen, las ventas, galerías, clientes, etcétera, eh, las descargas que se pueden hacer, ¿no? De hecho, para que ustedes vengan a las descargas, van a tener previamente
que loguearse, como se dice en, en español. Eso significa de que ustedes tienen que inscribirse, por decirlo de alguna manera, en la página web de Prota, ya que si pretendemos, por ejemplo, descargar la última versión de Prota, que estamos en la 2021, versión 5.1.208, al pretender descargar me pide que nos logueemos, ¿no? Tenemos que estar inscritos aquí. En el caso mío, que yo ya tengo, estoy logueado, entonces simplemente ingresan sus datos y acceden para poder descargar el programa. Claro, pero eso es cuando normalmente se adquiere Prota y yo quiero descargar para poderlo instalar el programa. Una vez de que estoy inscrito en él, recién puedo descargar y ya aparece aquí como usuario. Entonces puedo descargar sin ningún problema. No lo voy a hacer porque ya lo tengo. Y ustedes pueden descargar no solamente ProtaStructure, que viene a ser el corazón, es más que lo que yo llevo a cabo el análisis y el diseño estructural. En cambio, como ustedes deben de saber, se tiene adicionalmente ProtaBeam, que viene a ser un programa más de Prota, el cual me permite interactuar de manera directa con Revit para la maquetación de los planos. Desde mi punto de vista no lo considero tan necesario, sin embargo hay algunas exigencias, sobre todo de carácter, digamos, dependiendo de la exigencia del producto, si es necesario, como está apuntando la tendencia en ingeniería a usar la tecnología BIM, de Building Information Modeling. Entonces, esta tecnología me permite interactuar directamente con Revit, porque Revit es un programa, por decirlo de alguna manera, experto en la tecnología BIM, y Prota, que por supuesto trabaja codo a codo con Revit. Hay un enlace directo para ellos. Veremos luego en el programa cómo es que aparece eso de acá. Y Prota Steel, este viene a ser un visualizador para el poder, digamos, valga la redundancia, visualizar lo que yo esté haciendo en estructuras de acero, ¿no? Pero acá directamente cuando descargo Prota, ya viene la tríada, viene los tres programas ProtaStructure, que es donde yo hago el análisis y el diseño estructural de manera global, general. ProtaDetails, que viene a ser el programa que me permite hacer los planos de estructuras de concreto armado o de hormigón, como le llaman en otros países. Y ProtaSteel, que me permite llevar a cabo la elaboración de planos y de detalles estructurales de estructuras de acero propiamente. Entonces, de esta manera es como se descarga. Sin embargo, comunico de que el día ya está implementado para que se pueda descargar la suite de ProtaStructure por 14 días completamente funcional y sin ninguna restricción. Ustedes pueden acceder acá a esta versión trial, este demo sin ninguna limitación, y acá me están dando los pasos que debo de seguir justamente para poder instalar completamente gratis por 14 días la versión completa de Prota. Entonces acceden, se registran y bueno, siguen la cadena de pasos para que ustedes puedan descargar como lo estoy haciendo en este momento, ¿no? Se registran, dan sus datos, el nombre de la compañía. Si es que no la tienen, pueden colocar precisamente que es de uso personal, la profesión que tienen, el país, en fin, como normalmente lo hacemos con otros programas, ¿no? Se registran y ustedes pueden descargar la versión completa de Prota por 14 días completamente gratis. Bien, eso quería comunicar a ustedes. Ahora sí,
vayamos a lo que viene a ser Prota y la manera como vamos a trabajar la personalización, la adecuación de las normativas a las realidades latinoamericanas, fundamentalmente del Perú, obviamente, porque repito de que va a ser el primer país latinoamericano que va a contar directamente con las diferentes normativas incorporadas a las que ya tiene Prota. Sin embargo, debido a que prácticamente toda Latinoamérica está inspirada en normativas, en códigos, en reglamentos norteamericanos. Por ejemplo, el ACI, el American Concrete Institute, que en el Perú al menos decimos el ACI, prácticamente la normativa, la norma técnica peruana es 060, ha sido creada adaptando la del ACI. Lo mismo tenemos para el diseño de estructuras de acero, también han sido implementadas a partir de lo que dice el AISC de Estados Unidos, ¿no? El American Steel, el Instituto Norteamericano para el Diseño de Acero, la ISC, entonces ha inspirado el diseño de acero en Perú. Y por lo que he conversado y he estudiado, en toda Latinoamérica, prácticamente en toda, se tiene similar panorama. México, Colombia, Chile, el resto de países ha hecho más o menos lo mismo. Adaptar su reglamentación, adaptar sus códigos a lo que se tiene en los correspondientes reglamentos y normativas estadounidenses, ¿no? Decía de que prácticamente todos, porque por lo que tengo entendido, en el caso de Argentina, por ejemplo, sucede algo peculiar. Argentina no tiene, no ha sido inspirada, al menos en lo que a concreto respecta, de acuerdo a la CI. Creo que las normas argentinas se llaman CIRSOC y ellas están inspiradas, al menos hasta lo último que estaba leyendo sobre estos reglamentos, en las normas DIN alemanas. Por lo tanto, es otra filosofía. Vienen a ser, aunque tienen muchísimas cosas en común, obviamente, porque incluso el Eurocódigo ha sido elaborado tomando en parte lo que se tiene en el ACI. Entonces, lo que vamos a decir acá se adapta prácticamente a todas las normativas, a cualquiera, debido a la personalización que nosotros vamos a hacer. Bien, entonces cuando abran Prota, les va a quedar como lo que ustedes están viendo aquí en mi pantalla. Y por supuesto, los últimos modelos, los últimos trabajos aparecerán aquí como proyectos recientes. Sin embargo, si ustedes deben de crear un nuevo proyecto, vendrán acá a la pestaña de proyecto nuevo. Esto es para abrir los que ya tengan trabajados, pero para crear un nuevo programa, un nuevo modelo, venimos aquí justamente a proyecto nuevo. Por supuesto de que ustedes aquí cuentan con noticias, con videos, con diferentes recursos y sobre el estado de la actualización de los diferentes complementos que tiene Prota. Bien, entonces iniciamos con un proyecto nuevo y hay que darle un nombre. El código de proyecto que aquí tenemos al momento de iniciar un proyecto nuevo. Entonces aquí debo de darle un nombre. Si tiene una sola palabra no hay ningún problema. Tampoco cuando tiene más de dos, solamente que debemos de saber de que Prota no acepta espacios entre palabra y palabra. Entonces, para poder colocar proyectos que tengan dos o más palabras, debo de separarlas por un guión bajo. Así, por ejemplo, podría colocar modelo de webinar, ¿no? Webinar Prota. Notarán ustedes que estoy colocando la separación entre palabra y palabra mediante un guión bajo. Bien,
A continuación, ustedes pueden ver en esta ventana de que se tienen diferentes plantillas. Por ejemplo, está una plantilla de Brasil, de Hong Kong, de Indonesia, de Singapur, de Turquía. Hay diferentes. Y obviamente, pues no tengo de momento una que diga plantilla de Perú, plantilla de Colombia, plantilla de México. Repito de que esto yo lo puedo personalizar y de hecho lo que voy a hacer es justamente para eso. Sin embargo, esperamos a la brevedad de que estén incorporadas aquí las plantillas del resto de países latinoamericanos. Pero, ¿qué sucede cuando yo escojo una plantilla, por ejemplo, la que acá tengo, de Singapur? Y vemos de que de Singapur tenemos dos. Entiendo, porque desconozco, lógicamente, pero entiendo, podría entender de que la primera de Singapur, esta que dice CP65, muy probablemente sea una normativa propia de Singapur, mientras que otra con la que se está internacionalizando probablemente sea aquella que se toma aquí con el eurocódigo. Entonces, seleccionando las plantillas que aquí tenemos, por supuesto de que se cargan de manera automática todos los reglamentos y personalizaciones que se hace adaptándola a la realidad de ese país. Sin embargo, voy a explicar también en este momento cómo es que yo puedo crear una plantilla, por ejemplo, para Perú o adaptada a la realidad de Panamá, ¿no? De cualquier país. Y esto no viene a ser difícil de hacerlo. Entonces, de momento, solo de momento, voy a escoger cualquier plantilla. Lo voy a hacer para esta de Singapur que contiene el eurocódigo. Entonces, teniéndolo aquí en plantilla, digo, OK. Al hacerlo, Prota empieza a configurarse precisamente adaptándola a esas plantillas que se tienen de esa selección que yo he escogido, que en el caso del ejemplo viene a ser de Singapur, ¿no? Con el eurocódigo. Entonces, al tenerlo de esta manera, nosotros podemos ver de que se tiene, lógicamente, la típica, elegante y bonita pantalla de Prota con el panel o la pantalla gráfica. Aquí está el árbol de la estructura y bueno, el menú dado por las cintas que tenemos acá. ¿Sí? Las diferentes cintas que acá tenemos dentro del paquete general del menú. Entonces, por supuesto de que yo voy a querer personalizar a mi proyecto adaptándolo a una realidad concreta, específicamente latinoamericana, lógicamente, pero sin embargo, esto es adaptable a cualquier país sin ningún problema. Para eso, tenemos que venir a este engranaje que tenemos en la parte superior del Revlon de la cinta. Aquí aparece este engranaje que se llama el centro de ajustes. De manera similar, lo tenemos aquí también como parte del menú disposición del edificio, centro de ajustes. Sin embargo, también es interesante colocar una hilera de iconos acá en la parte central y para eso nosotros tenemos que venir aquí a la pestaña de visualizar y venir a lo que se llama el menú vertical. Entonces, picando acá vamos a ver de que se agrega una cinta vertical con iconos que me permite trabajar mucho más rápidamente diferentes modelos que nosotros tengamos. Entonces, también aquí se tienen los ajustes de Prota para la personalización, como repito. Entonces, contamos con al menos 3 maneras de acceder a esta personalización. Picando acá directamente en este engranaje que se llama centro de ajustes, que
la parte superior izquierda, o viniendo también aquí en el menú disposición del edificio, tenemos centro de ajustes, exactamente lo mismo, o picando a través de este menú vertical en esta pantalla y viene a ser la zona donde voy a personalizar. Bien, entonces accedo por aquí y vemos primero que nada de que viene la parte más importante, lógicamente. Aquí tenemos el código de diseño de concreto. Recordemos de que ha sido esto creado tomando la plantilla de Singapur, que trabaja con el Eurocódigo. Por eso es que cuando vemos aquí el código de diseño de concreto, lo que en otros países llaman hormigón, está configurado con el Eurocódigo 2 de Singapur. Si nosotros queremos cambiar, y de hecho tenemos que cambiar, puesto que normalmente no diseñamos con el Eurocódigo, entonces cambiamos, picamos acá y vemos de que se dispone de una lista de códigos de diseño, de reglamentos de todo el mundo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el ACI 31814, el ACI 31811 y así por el estilo. Tenemos los estándares británicos, de Hong Kong, de Turquía, de la Unión Europea, en fin, acá ven ustedes todos los códigos. En el caso peruano, por ejemplo, particularmente el peruano, ha sido tomado a partir, como decía, del ACI y mucho más específicamente la norma actual vigente de concreto armado, que es la norma técnica peruana E060 de concreto armado. Ella ha sido inspirado bajo el ACI 31808, más específicamente. Entonces, lo más aproximado que se puede tener de momento para que se acepte un diseño, asumo que lo mismo sucede con el resto de países hasta que se tenga incorporada, habilitado el diseño de cada uno de los países, yo lo tengo que colocar aquí. Entonces, estoy seleccionando el ACI 31808 de Estados Unidos. Entonces, al aceptar, vemos de que cambia precisamente el código de diseño de concreto armado y ya no se trabaja con el ACI, ya no se trabaja con el de Singapur, que lo había tomado previamente en la selección de la plantilla, sino de que ahora está tomando el ACI 31808 para concreto. Si queremos hacer lo mismo para acero, tengo que buscar el AISC 36010 por el LRFD. Entonces, seleccionando aquí este código, el AISC 36010 LRFD, ahora ya lo estoy implementando como código de diseño para el modelo que voy a elaborar. El código de cargas, claro, acá está tomado del Eurocódigo. No es tan necesario, puesto de que las cargas incluso las puedo ingresar manualmente, que es lo que vamos a abordar. Sin embargo, si, como es el caso, ha sido inspirado también esto bajo códigos, reglamentos, recomendaciones norteamericanas, más específicamente del ACE, ¿no? Que viene a ser la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Civiles. Ahí se tiene. Selecciono al hacer clic en esto, estoy seleccionando las cargas que da el ACE, ¿no? Entonces pico aquí y ya se tiene habilitado el código de cargas bajo el ACE. Entonces, para cargas de viento, también lo personalizamos de esa misma forma. Para las cargas de viento, similarmente, voy a escoger lo mismo aquí. Y para el código sísmico, picamos y obviamente acá está viniendo efecto de que no se use un código sísmico. Sin embargo,
yo pico para activar justamente y digo que lo que voy a seleccionar viene a ser el IBC o el IBC, ¿no? El International Building Code. Selecciono esto y digo, ok. Entonces, claro, si es que yo cancelo en este momento, no habrá sucedido absolutamente nada, pero al aceptar esto, recién se configura mi plantilla a lo que yo estoy teniendo en este momento. Lo mismo puedo hacer en esta configuración para todo. No es el caso en este webinar, pero puedo ingresar incluso al ambiente o entorno de ProtaStructure, donde puedo ver, por ejemplo, la configuración del lenguaje que está en español, pero lógicamente ustedes pueden seleccionar algún otro idioma. No lo voy a hacer. También aquí se tiene, bueno, actualizaciones, el autoguardado incluso. Puedo colocarle una solicitud de guardado automático, darle el intervalo de tiempo en el cual quiero que se actualice, guarde el backup, un respaldo del modelo que estoy haciendo frente a alguna eventual, no sé, la computadora puede suspenderse, puede incluso irse hasta la electricidad. Entonces, para que no quede y pierda toda la información, doy un intervalo de 3 minutos para que se guarde de manera automática y quede respaldado en el backup, ¿no? Y ahí me indican el número de copias que se guardan y todo este tipo de cosas. Bien, esto es en el ambiente. Ver y guardar las configuraciones de pantalla. Por supuesto de que esto también es importante, aunque en lo personal estoy acostumbrado a trabajar con el fondo blanco de Prota. Sin embargo, no es recomendable cuando voy a tener mucho tiempo de exposición a una pantalla de computadora que tenga un fondo blanco, ya que esto ocasiona un cansancio, ¿no? Entonces, alguien puede escoger incluso un fondo negro, o de hecho, acá yo tengo una paleta de colores en la cual ustedes pueden personalizar. Por ejemplo, si es que esto es solo lo que quisiera colocar acá, en esa personalización, al decir OK, me sale una advertencia indicándome de que justamente el código de concreto se ha cambiado. Eso es lo más correcto. Entonces, aceptando, lo mismo está diciéndome para el resto de cosas y efectivamente vean ustedes de que ha cambiado y se ha ajustado el fondo negro y todo ese tipo de cosas a lo que yo estoy justamente personalizándolo. Por supuesto de que si quisieran regresar al fondo transparente, a las cuadrículas y a los diferentes objetos, ustedes pueden hacerlo por acá. Entonces se configura de esta manera, por ejemplo, que estoy regresando en los colores al fondo blanco y obtengo evidentemente lo mismo, ¿no? Bien, vamos a verificar por acá las preferencias del proyecto, donde ustedes deben de saber justamente que yo lleno los datos para que en los diferentes planos y en los diferentes reportes que me da Prota salga de manera directa esto, ¿no? Entonces, calculado por, podría colocar, por ejemplo, Carlos Silva, controlado, en este sentido supervisado por ejemplo, Franklin Gallardo, ¿no? Dibujado por, vamos a decir por acá, bueno, Johnny Solís, ¿no? Presentado por la Universidad Nacional de Piura, por decirlo de alguna manera. Datos del cliente, no lo sé, Municipalidad de Piura, ¿no? Por decirlo. El título del proyecto, no lo sé.
digamos, nuevo edificio, número del proyecto, dependiendo de la codificación que tengan, la fecha del proyecto, digamos de que yo quiero colocarla el día de hoy, ¿no? La dirección del proyecto, urbanización Miraflores, sin número, ¿no? La revisión número 1. Entonces, esta viene a ser la configuración que yo hago para tener las preferencias. El título, estadísticas, notas y cualquier cosa que yo acá quisiera colocar. Bien, las unidades y el formato también es muy importante, puesto de que en lo personal también estoy habituado a trabajar con las unidades del MKS, ¿no? En las unidades del MKS, ya que por defecto viene en el sistema internacional. Entonces, me sale de que ahora se van a cambiar estos de aquí. Le digo que sí. ¿Está seguro? Lo estoy cambiando entonces a las unidades del MKS, ¿no? Toda esta personalización. Las diferentes etiquetas que se tienen, que también ya es otro tema, no voy a entrar tanto en este detalle, pero sí, como ustedes pueden ver, se tienen también una configuración para las etiquetas, las diferentes plantillas. Acá, por ejemplo, al momento, sobre todo que se hacen los planos o algunos informes, aparece cierta codificación para columnas, para vigas, para zapatas, y aunque la mayoría de los que trabajamos con estos proyectos o con estos softwares o con diseños en general, sabemos precisamente el origen de estas etiquetas. Por ejemplo, C viene del inglés column, por eso es que se tiene para columna C. Pero para muro tiene W porque en inglés es wall. Entonces yo pudiera cambiarlo por M. Para viga viene del inglés beam, pero si estoy en el español puedo colocar V. Para losa, que viene una S del inglés slab, losa, podría colocar L. Y en fin, para las demás etiquetas, ¿sí? Por ejemplo, esto es muy importante, para las zapatas, F del inglés footing, pero yo puedo colocarle la Z de zapata y así para las diferentes, para los diferentes elementos que voy a trabajar en mi modelo. Igual acá el formato que yo le voy a dar para que se entienda. Así, por ejemplo, yo puedo tomar solamente esto de acá, que me indicará precisamente el número de piso, mientras que n viene a ser el número de elemento. Entonces, si es que yo lo trabajo de esta manera, la columna, como es que lo estoy entendiendo, la primera letra S viene a ser el número de piso. Luego viene, obviamente, esta X sustituye a la inicial de cualquiera de los elementos. Si es una columna, entonces vendría, por ejemplo, si estoy en el piso 3, sería 3, la columna C, y a continuación viene el número de columna, si es la cuarta, si es la séptima columna, y lo propio hago para los demás. Bien, voy a reverificar los códigos que se están tomando y efectivamente, como ustedes ahora ya pueden ver, se está precisamente teniendo claro, si ustedes activan, ¿por qué en este momento me está saliendo esta configuración de que si deseo guardar los cambios, le digo que sí, acepto, cosa que puede ser medio molesto? Es porque aquí en la configuración justamente del ambiente, yo le di de que me envíe una solicitud de guardado automático. Si yo desactivo esto, ya no me va a salir ese recurso, esa solicitud, esa ventana emergente que aparece indicándome de que
se va a guardar. Yo simplemente desactivo este casillero, pero el programa se va a guardar automáticamente cada 3 minutos y no me va a notificar. Estábamos aquí en los códigos. Entonces, podemos ver de que ahora todos han sido cambiados, ajustados a la realidad que yo voy a tomar acá, ¿no? Concreto, acero, cargas, eh, las cargas de viento y el código sísmico. Así entonces se configuran todos los demás elementos, tanto de la deriva lateral, claro, dependiendo de las direcciones que yo tenga, ¿no? En la dirección 1 es arriostrado, en la dirección 2 es arriostrado, tendríamos que ver exactamente qué es lo que yo tengo en cada una de las direcciones, no lo olviden, para ver si es que es arriostrado o no. A continuación, también yo puedo configurar lo propio para columnas y muros de corte. Entonces, acá me viene, por ejemplo, en el diseño, ¿no? Luego viene el refuerzo que debo de hacer, la manera en que van a venir mis estribos, si van a ser con un enlace o con una grapa única o enlaces dobles, enlaces triples, en fin, toda esta manera en que ustedes van a necesitar de acuerdo a su reglamentación. En el caso de la norma peruana, de la E060 de concreto armado, me exige que coloque enlaces o grapas en columnas que tienen un comportamiento sísmico, ¿no? Que van a tener una función sísmica, mejor dicho. Es necesario colocar enlaces o grapas en dichas columnas. Por lo tanto, ahí debo de colocar los enlaces configurándolo de acuerdo a lo que dice la realidad concreta de cada uno de los países, ¿no? Entonces, esto que viene a ser muy, muy importante, toma su tiempo, pero lo bueno es que yo a partir de esto voy a tomarlo como una plantilla, entonces en el futuro ya no va a ser necesario, ya no va a ser necesario de que, claro, sigue saliendo este mensaje porque aún no doy el ok y por lo tanto de manera interna prevalece todavía activada esa función. Bien, entonces esta configuración se hace también para todos los elementos, ¿no? Hay que hacerlo de acuerdo a lo que dice la normativa por cuestiones de tiempo y tampoco es el webinar de hoy solamente la parte sísmica, cómo se configura de acuerdo a las necesidades de cada uno de los países. Sin embargo, aprovechando que voy a crear una plantilla, estoy configurando y explicando la manera en la cual se colocan, por ejemplo, los traslapes, cómo viene a ser las mechas en los extremos y de esta manera o la de acá, el factor en las mechas inferiores, superiores, etcétera, la manera como vienen los enlaces o grapas, ¿sí? Si lo tengo todo de esta manera, todo esto se personaliza una sola vez, recuérdenlo, porque lo demás, ya al crear una plantilla, va a venir esto automáticamente por defecto. Entonces, tenemos esto para todo. La manera en que se va a colocar el armado en los muros de corte, ¿no? Esto háganlo de acuerdo a lo que dice sus reglamentos. Lo propio viene a ser para las vigas, los parámetros que los tomo, la selección de las barras de refuerzo o de acero, el método que se va a implementar, la manera en que viene a colocarse el acero, ¿sí? Toda esta configuración yo la puedo y yo la hago, de hecho, acá, de acuerdo a lo que diga los reglamentos de cada uno de los países, ¿no? Configurándolo justamente a esa realidad. Bien, lo propio entonces se hace absolutamente para todo, para las losas, para la cimentación. Esto es muy importante.
eh, puesto de que Prota también calcula los elementos de cimentación como zapatas aisladas, conectadas, plateas o losas de cimentación, entonces va a ser necesario de que yo ingrese por aquí también eh, el, el, peso del suelo, ¿no? Recuerden que aún no actualizo eh, las diferentes configuraciones de unidades y formatos. Eh, acá lo he puesto al sistema MKS, pero aún no se actualiza esto de aquí. Por lo tanto, cuando vengan ustedes a cimentaciones, bueno, aún prevalece la configuración anterior. Entonces, los datos como el peso del suelo, el factor de la resistencia del suelo, que está acá, el esfuerzo admisible del suelo, el coeficiente de la cimentación, lo que llamamos el módulo de balasto, también lo ingreso, puesto que al momento de hacer el análisis y el diseño de los elementos de cimentación se toma en cuenta la interacción suelo-estructura, la misma que debe de ingresarse el módulo de balasto. Y claro, lo pueden hacer ustedes manualmente, y usar las diferentes teorías que hay para el módulo de balasto, correlacionándolo a partir de lo que es el método de Winkler, por ejemplo, o cualquier otro. Pueden usar la configuración que se tiene aquí en Prota. Entonces yo selecciono eh, y dependiendo del tipo de suelo que yo tengo, aquí yo escojo ese valor. Dependiendo el tipo de suelo que tengo, suelo muy suelto, suelo arcilloso, en fin, el valor, el límite inferior, el límite superior. Este es un valor estimado, lógicamente. Eh, Ustedes entonces lo pueden ingresar, como ya indiqué, de acuerdo a lo que tengan, ¿no? Igual el espesor del concreto de limpieza, que viene a ser el solado que llamamos en el Perú, ya que no es recomendable de que el concreto tenga contacto directo con el suelo, entonces se coloca justamente ese concreto de limpieza o solado, como se llama, y acá le ingreso ese espesor, ¿no? En fin, todo esto se configura, la forma de la zapata y todo esto de acuerdo a lo que se va a trabajar según la normativa de cada uno de los países. Y bien, una vez que se ha configurado todo esto, vamos ahora sí a crear una plantilla con todas estas configuraciones, con todas estas personalizaciones, para que en el futuro me pueda servir, ¿no? Y ya no invertir más tiempo en toda esta configuración. Venimos a la gestión de plantillas y aquí vamos a crear una nueva plantilla, ¿no? Vamos a crear una nueva plantilla, claro, tomando por base de las anteriores que se haya tenido. Por ejemplo, aquí está seleccionada la del Brasil, entonces yo le voy a dar importar cuáles son las configuraciones que yo quiero. Si es que son los códigos y parámetros relacionados, o en fin, las diferentes etiquetas y todo esto de acá, o son todos o solamente algunos. Si yo quisiera todos, entonces le digo, seleccioname todo. Entonces, al seleccionar todos materiales, la configuración del dibujo, las vistas, las configuraciones de las losas, en fin, todo lo que nosotros acá estamos viendo, yo selecciono una plantilla existente que en este caso es el del Brasil, y yo le doy importar, ¿no? Serán reemplazados, le digo que sí. Acá se escoge el concreto y todo esto, luego vamos a ver, ahí estoy aceptando todo lo que me está dando. Entonces, esa configuración que se ha dado,
ya se tiene por acá, ¿no? Si yo quisiera crear una nueva plantilla, entonces viniendo acá para crear mi nueva plantilla, le digo una nueva plantilla, nombre de plantilla, yo coloco, por ejemplo, Perú, y digo, ok, ¿no? Entonces, vamos a crear una nueva plantilla como yo he ingresado cualquier otra y ahí aparece mi plantilla Perú. Entonces, y cualquiera que hayan ingresado ustedes, de Colombia, de Chile, de Argentina, entonces ustedes van a venir a esta plantilla y la misma que ya será trabajada como tal directamente. Aquí entonces yo indicaría todos los cambios que voy a hacer a mi plantilla, adaptándolo a lo que viene a ser mi personalización. En este caso peruana, colombiana, cualquier otra. Entonces, al haber hecho todo esto, estos cambios en mi plantilla y todo, yo le digo, ok, y verán ustedes, claro, en la plantilla de Brasil, que es la que seleccioné, se tiene por defecto el fondo negro, que si gustan lo pueden mantener o si no, lo pueden cambiar, lógicamente sin ningún problema, aquí, colocándolo como transparente y regresa nuevamente a lo que nosotros tenemos. Por supuesto, si quisiéramos crear ya una edificación, un modelo nuevo, entonces tendríamos que empezar viniendo a la pestaña del modelado, el generador de ejes ortogonales, picamos por ejemplo acá y yo voy a tomar por defecto toda esta configuración que me dan, que viene por defecto. Voy a trabajar por ejemplo en la dirección 1, va a empezar la etiqueta de los ejes van a ser con letras, empieza con A mayúscula, van a ver estas separaciones, ¿no? 3 espacios de 5 metros y en fin, en la dirección 2 tengo etiquetas numéricas y van a venir también 3 espacios de 5 metros. Entonces decimos ok, ¿no? Toda esta configuración le damos en OK. Excepción no controlada. Si hace clic en continuar, la aplicación omitirá este error. Bastante extraño lo que estoy sucediendo. Es probable que se haya tenido algún percance ahí porque incluso podemos ver de que la pantalla, ¿no? El generador de pórticos, claro, como acá está siendo muy pequeño, es posible de que se tenga justamente ese error de que no quepan los diferentes ejes y todo esto acá. A ver, voy a cancelar y voy a crear uno nuevo. Quiero guardar los cambios, le digo que no. Simplemente le digo que ahora tengo webinar, ¿no? Escojo, ahora como podrán ver, ya aparece el Perú, ¿no? Podría seleccionar de acuerdo a lo que yo he usado o trabajar de acuerdo a lo que se tiene una diferente plantilla ya creada por defecto. Voy a usar, por ejemplo, lo que acá se tiene para Singapur. Le digo OK y voy a trabajar como viene a ser. Acá no voy a tener ningún problema. Claro, sucedió algo que se acortó la pantalla gráfica. Entonces, viniendo a la configuración que ustedes tienen, ya se puede trabajar nuevamente, ¿no? Por ejemplo, y voy a hacerlo esto ya muy rápido, expliqué ya los detalles en la primera parte. Entonces, vengo aquí a códigos. Yo le digo de que voy a trabajar con el ACI 31808. La parte de acero la voy a trabajar con el AISC 360. Cargas lo voy a trabajar con el ACE, lo mismo que las cargas de viento. Y en el código sísmico le digo que voy a utilizar lo que dice el IBC, ¿no?
habiendo hecho esta configuración, le digo OK, me dice que se han cambiado o se van a cambiar y efectivamente, si es que reverifico, acá podemos ver en los códigos de que precisamente están aquellas personalizaciones que yo le indiqué. Entonces decimos OK. Ahora sí vamos a crear los ejes, picamos en esta parte de aquí, dejamos todo eso por defecto, puesto que ya expliqué. Le digo OK y ahí aparece mi grid, ¿no? En alguna parte de lo anterior se cometió ese error de reducir y claro, no entraban esos ejes en lo que se tiene. Las unidades, si bien es cierto que yo puedo cambiarlo de aquí en el formato numérico y todo esto, sin embargo también puede cambiarse haciendo clic en esta pestaña de aquí y me da directamente los formatos numéricos, ¿no? Entonces yo le digo MKS, me sale la advertencia de que se van a cambiar esos valores, le digo que sí, entonces trabajo OK y ahora ya aparecen las unidades de acuerdo al MKS. Bien, vamos a hacer un modelo bastante pequeño, colocando, a ver, columnas por acá. Por supuesto, estoy obviando el detalle de que, a ver, voy a regresar a esto de aquí. Vamos a cerrar, de hecho. Hay que borrar para poder explicar qué cosa es lo que se hace acá. Cuando trabajo con las columnas, aquí aparecen dimensiones, ¿no? También recuerden ustedes de que las etiquetas de los ejes viene a ser para el equivalente al eje X 1, 2, 3, 4 y el equivalente al eje Y vertical es numérico, es está dado por letras, ¿no? Alfabético, mientras que el X es numérico. Eso deben de saber ustedes porque Prota me habla de la dirección 1 y de la dirección 2. Entonces, ustedes cuando hagan eso tienen que saber exactamente cuál es la dirección que se está colocando o qué me quiere decir la dirección 1, la dirección 2. Eso tiene que estar de acuerdo a lo cual se indicó aquí en la configuración, ¿no? Vean ustedes entonces de que el eje X es el numérico y el eje Y es alfabético. Entonces, para colocar mis columnas, decía, acá vienen las etiquetas que ya ustedes entienden en este momento qué es lo que significan. Entonces, yo puedo ingresar estos valores que me vienen por defecto, una columna de 50 por 25, aquí están las dimensiones, las excentricidades que se tienen en ellas, las condiciones de apoyo y todas esta configuración de la columna, yo lo puedo hacer. Voy a tomar, sin embargo, estos valores como por defecto y aunque repito, puedo ingresar las columnas una por una, sin embargo, voy a hacerlo de una forma, podríamos decir, rápida, colocando las columnas por aquí. A ver, vamos a ver por acá. Y en todo esto. Bien, ahí estoy colocando mis columnas en esta parte de 25 por 50 y yo le doy la actualización acá. Sin embargo, ustedes deben de saber también de que yo puedo personalizar una columna. Por ejemplo, vengo acá, doy un clic derecho en esta columna y le vamos a decir por aquí de que me haga, voy a hacer una edición de estas columnas para verla como polilínea, ¿no? Entonces venimos acá a la pestaña del editor de la polilínea de la columna, que lo podemos hacer de esta manera, seleccionando esa columna primero para que quede activa de color rojo, y luego un clic derecho, selecciono el editor de la polilínea, o simplemente selecciono esa columna, y vengo acá al editor de la polilínea de columna. ¿Qué es lo que se hace con esto? Aparece un editor de esta manera que es bastante práctico.
Entonces, acá yo puedo, digamos, si tuviese una columna con cierto detalle peculiar, justamente hacerle ese cambio, ¿no? Entonces, si yo quisiera darle de alguna manera ciertas configuraciones a esto, yo puedo cambiar lógicamente la forma que tiene la columna, circular, rectangular, en cruz, en fin, cualquiera que sea ella. Incluso puedo rotar esta columna, probablemente tenga unos 10 grados de inclinación esta columna. Entonces, cuando yo le doy OK, obviamente esa columna va a girar, me cambió el eje local. Entonces, este editor sirve precisamente para ver todos esos detalles, ¿no? Incluso también puedo cambiarle ligeramente la forma, insertar varillas en las esquinas y todo lo que yo quisiera, ya particularmente para las columnas, que es justamente esa configuración de grapas, de fierros que se va a tener. Sin embargo, esa es la personalización que yo hago sobre ella, pero ese detalle recuerden de que también yo lo hago de manera mucho más general desde el principio para todas las columnas, ¿no? Entonces, todos estos cambios o personalizaciones en el editor de las columnas, yo lo puedo hacer, obviamente, y hacer incluso este detalle, ¿no? Probablemente tenga una columna que tiene esta forma, por decirlo, por una cuestión arquitectónica, se tiene esta forma de la columna y claro, al decirle, OK, ahora mi columna va a tener esa forma que ahora he indicado. Entonces, yo regreso porque no es el caso que yo tenga esa columna, solo estoy explicando la manera en que trabaja Prota en ese sentido. Y para ir de fondo a todas las configuraciones, claro, estamos hablando de las distintas configuraciones que aquí tiene. Por supuesto de que acá tendría que colocarle los muros, por ejemplo, de corte que se van a tener. Yo tomo también este espesor de 25 centímetros que viene para el muro y vamos a colocarlo acá. Entonces, yo coloco mi muro acá de esta manera y luego voy a colocar mis vigas. Vengo a vigas, tomo también esta que viene por defecto y tengo para trabajar vigas rectas y también curvas. Entonces voy a colocar vigas acá rectas, ¿no? En todo este detalle de acá. También coloco mis vigas por aquí. Bien, y en esta parte también. Acá. Lógicamente también para este otro lado. Noten ustedes de que cuando paso viga alrededor de o encima del muro de la placa, Prota ya entiende de que ahí estoy teniendo una placa y no me la superpone no me superpone la viga en ese sentido, ¿no? Ya no me está montando encima de la placa. Simplemente es un editor inteligente o lógico. Este modelo es en el cual está en la guía de inicio rápido y por ejemplo acá quisiera una viga curva, entonces selecciono ahora editar una viga curva que viene nace en esta columna, ¿no? Acá y termina justamente acá. Entonces, como ahora es curva, yo tengo que indicarle la curvatura. Para eso presiono F2 para fijar este valor y coloco menos 150, por ejemplo. Dando un Enter me ingresó
me ingresó esta viga. Posteriormente podemos venir aquí a la losa. Entonces, tiene bastantes tipos de losas. La losa tipo 1, que está en todo su contorno rodeado por vigas, que viene a ser mi caso, pero dependiendo de las condiciones de fijación de la losa, yo selecciono justamente la adecuada. Para eso yo todas mis losas están perimetralmente rodeadas por vigas, entonces el tipo 1. Dependiendo si yo voy a tener una losa maciza, viene acá esta configuración que es editable también, el peralte de la losa o el espesor de la losa, 12 centímetros. Y claro, esa es la losa que yo tengo, pero todo esto es editable también. El recubrimiento, coloco 2 centímetros por decirle, y bueno, las cargas, ¿no? Automáticamente Prota me encuentra el peso propio de la losa y dependiendo de la normativa que haya en su país, yo ingreso la carga muerta. Lo bueno de tener la normativa implementada es que cuando despliegue, yo voy a tener acá, de acuerdo a los códigos que seleccioné, tendré una habitación, tendré probablemente un salón de estudio, tendré un centro comercial, en fin. Y lo bueno es que al ingresar eso, automáticamente la carga que corresponde al elemento seleccionado se ingresa. Sin embargo, si yo vengo acá a ingresar valor, una carga muerta, podría decir, por ejemplo, el piso terminado se considera como 100 kilogramos por metro cuadrado, o sea, 0.1 toneladas por metro cuadrado. Esta viene a ser la carga impuesta, o sea, la carga viva, que son, por ejemplo, dependiendo del uso, 200 kilogramos por metro cuadrado, o sea, 0.2 toneladas por metro cuadrado. Si estoy en el techo, entonces la carga de techo, si tengo cargas de nieve, cargas de lluvia, si es que la losa no contribuye al diafragma, en fin, todo esto yo lo puedo seleccionar. Voy a ingresar solamente carga muerta y carga viva, aparte del peso propio que automáticamente lo toma Prota, ¿no? Y toda esta personalización para las vigas, para las losas, yo lo hago e ingreso manualmente acá, ¿no? Como pueden ver ustedes, simplemente ingreso las losas y ya lo tengo. Entonces, cierro y ya he creado esta mi columna. Si quiero verla en 3D, venimos aquí a, bueno, tengo que crear previamente una vista tridimensional. Entonces, en el árbol de la estructura tengo vistas, hago un clic derecho en ella y le digo que voy a cambiar a una vista 3D y aquí podemos ver de que justamente yo tengo mi losa y todos los elementos estructurales de acuerdo a lo que habíamos visto, ¿no? Si yo quisiera crear más niveles, obviamente que lo puedo hacer y de una manera bastante rápida. Venimos aquí a disposición del edificio donde tenemos operaciones de piso y le digo de que vamos a insertar pisos, por ejemplo, un total de 3. Entonces, al decirle OK, me dice de que debo de estar seguro porque estos pasos ya no se van a deshacer. Le digo que sí y ahí me han creado 3 niveles. Luego voy a decirle aquí de que me genere pisos. Entonces le digo de que me genere el piso 1, que será el origen, hasta el piso 3, que será el de destino. Entonces todo esto me van a generar columnas, en fin, todo lo que hemos creado por acá. Y le decimos el OK de acá, ¿no? Claro, acá notarán ustedes de que se está copiando o generando todo lo anterior por acá. Y este trabajo, este error que acá es, bueno, no tanto error,
pero si quisiera de que me genere en todos ellos, los ejes no quiero, solamente estos elementos, yo lo tengo nuevamente acá. Claro, en la edición de los pisos, que es justamente lo que nos faltaba hacer. En la edición, yo voy a tomar lo que otros programas tienen de manera similar, a tomar un piso patrón y el resto a partir del cual se va a tomar, ¿no? Entonces yo tengo acá el piso 1 y seleccionando acá el control con la tecla control, yo tomo precisamente los pisos que van a ser similares, ¿no? Entonces selecciono estos dos pisos de acá y le digo de que me defina las plantas como similares, ¿no? Que me defina las plantas similares por acá. Incluso tengo el sistema estructural que debo de colocarle, si es concreto armado, si es acero, y yo procedo a, a crear, a crear todos los pisos que yo tengo, ¿no? Acá simplemente es cuestión de generar lo que decíamos. Vamos ahora a generar. Este es mi piso original y mi piso final. Digo OK. Y esto es ahora mi edificio que estábamos viendo. Entonces, luego de las cargas que se tienen, si es que debo de ingresar muros, trabajo de una manera similar, pero en la personalización para las normas sísmicas, que era también el tema de fondo, además de ver el modelo, lo que tenemos que hacer es venir aquí a cargando en la pestaña de cargas y precisamente vamos a trabajar estos parámetros sísmicos que aquí tenemos. Entonces, si picamos en parámetros sísmicos, como se puede ver, yo tengo para elaborar mi espectro de acuerdo a lo que indique el IBC. Recordemos de que le había dicho de que mis parámetros sísmicos los tome del IBC cuando se tengan evidentemente de otros países importados. Yo también lo haré de esta manera. Sin embargo, lo bueno que tiene Prota es que yo puedo personalizar esto. De hecho, si es que estuviese vigente en mi país el IBC, entonces yo tendría simplemente que seleccionar el ángulo del espectro, la clase de sitio, ¿no? Si es roca, si es un suelo medio, si es un suelo duro, etcétera. Es, por ejemplo, roca, la clase de sitio, y claro, acá viene una ayuda para saber a qué corresponde justamente. Digamos de que yo tengo una roca, había indicado, roca. Entonces, seleccionando para cada una de las direcciones, supongo de que por acá, bueno, voy a tener un sistema dual. Acepto esto de acá con muros de corte. Para la dirección 2 también tengo un sistema dual. OK. Tengo muros. OK. He personalizado y se ha elaborado mi espectro de acuerdo a lo que dice el IBC. Sin embargo, en el caso justamente peruano, colombiano, chileno, mexicano, dominicano, panameño o de cualquier otro país en el cual aún no esté implementado el código sísmico acá, no nos preocupemos porque justo puedo personalizar los valores que tengo acá en el espectro. Entonces, simplemente acá, obvio, yo no puedo cambiar nada porque estos puntos del espectro han sido creados de manera automática. Sin embargo, si desactivo el automático, ahora yo sí puedo ingresar mi periodo, puedo ingresar mi periodo justamente con la pseudoaceleración. Entonces, estos valores que vienen de acuerdo al reglamento, ustedes deben de saber de que precisamente se tiene el reglamento, el reglamento sísmico de cada país
me indica la manera en la cual yo trabajo el espectro. Por ejemplo, en el caso peruano, donde se tiene la norma técnica peruana es 030 de diseño sismo resistente, existe una hoja que se puede trabajar en Excel, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos para crear el espectro de acuerdo a la norma es precisamente indicar algo similar. Existe en el resto de países. Yo indico la zona sísmica en la cual me encuentro. Por ejemplo, vivo en la ciudad de Piura, que está en la zona sísmica 4. Acá voy a seleccionar el tipo de suelo. Normalmente son arenas. Escojo 3. Dependiendo la categoría o el uso de la edificación, ¿no? Es una vivienda, entonces C. Y lo mismo hago para el resto, ¿no? Lo demás. ¿Cuál es la categoría que acá se tiene? Estoy teniendo un concreto armado dual, entonces tengo el valor de R. Y aquí ha sido elaborado dando todos esos valores. Obviamente, se crea el espectro de respuesta. Este espectro de respuesta, que aún no está implementado para las realidades latinoamericanas, yo lo puedo editar. Y la primera vez es molesto porque es un paso que toma su tiempo. Sin embargo, teniendo estos valores, nosotros lo vamos a trabajar muy rápidamente y lo voy a explicar también muy rápidamente porque no disponemos de tanto tiempo, tampoco quiero hacerlo en detalle a todo, solamente indicar la manera en la cual se lleva a cabo esta personalización del espectro. Podemos ver de que se tiene para el tiempo cero una pseudoaceleración de 0.177. Entonces, para cero, yo vengo acá, 0.177. Lo mismo es para los demás y vean cómo va cambiando el espectro, ¿no? 0.177. Es simplemente cuestión de copiarlo. Para 0.2468. 0.2, ¿cuánto decía? 0.02, 0.04, 0.177, 0.02, luego viene para 0.06, 0.177 y vamos ingresando manualmente, por supuesto, de que acá el espectro va cambiando de acuerdo a lo que yo indico, ¿no? 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y así continúa el espectro hasta llegar a un minuto. Entonces, 0.08 viene a ser este valor de 0.177, 0.177, 17.7 para 0.1, 0.177 para 0.2 también. Esto me refería con lo que viene a tomar su tiempo para 0.5, 0.177, para 0.8 también, 0.177, para los siguientes que son para 1, 0.177 y así vamos trabajando con los demás, ¿no? 0.177 para 1.10 es 0.161. Para 1.1 es 0.161 y se va creando mi espectro. Claro, estos vacíos que se tienen son por los puntos que hay aquí abajo, pero se van llenando.
1.20 es 0.147. Para 1.20 es 0.147. Y bien, los puntos siguen creándose para el espectro, ¿no? Esa es la manera como yo lo ingreso manualmente. Para 1.3 es 0.136. Para 1.3 es 0.136. Y los puntos de mi espectro, lógicamente, van llenándose. Para 1.4 es 0.126. Para 1.4 es 0.126. Para 1.5 es 0.118. 0.118. Y vamos elaborando todo nuestro espectro. Por razones de tiempo tampoco voy a terminar de hacerlo a todo, pero así es como se ingresan todos los puntos del espectro. Si es que sobrará espacio, yo los puedo borrar, obviamente. Y ya Aprovechando esto, que estás copiando las selecciones de la columna en Excel, sí. Alejandro Rodríguez consulta si se puede seleccionar toda la columna y pegarla en Prota. Lamentablemente no se cuenta con esa opción, sino lógicamente yo lo habría hecho de esa manera, ¿no? Hubiese seleccionado a todo esto, suprimir, por ejemplo, o copiar, ¿no? Por ejemplo, acá yo lo tengo desde 1.6 para 1.6. Entonces sería práctico tomar esto de aquí y decirle que me lo copie para acá pegarlo, ¿no? Para acá pegarlo, por ejemplo, con el control V. Pero lamentablemente esa función para esto no está dada, ¿no? No se cuenta con esa opción. El trabajo tiene que hacerse completamente manual. Esa es la manera en la cual se trabaja acá en Prota. Probablemente las siguientes versiones traigan esa modificación. De hecho, la podríamos recomendar nosotros para que sea más práctica, ¿no? Pero el caso es que se trabaja así, este punto de el ingreso de valores a Prota, ¿no? Se lo va trabajando y se crea el reporte. Pero, y ahí es donde viene la gran ventaja que se tiene, yo puedo guardar este espectro. Asumamos que aquí ya ha estado creado el espectro. Entonces, yo no solamente digo, ok, sino de que además de esto, yo lo puedo guardar para usarlo a mi espectro en otro problema similar e incluso ponerlo como una plantilla, de hecho indique la manera como se crea la plantilla para poder cargar de acuerdo a lo que indica mi espectro, ¿no? Entonces, a esto yo lo voy a guardar, por ejemplo, y le voy a colocar acá norma técnica peruana 030, cada uno usará un nombre diferente, norma técnica peruana 030. Lo voy a guardar acá en mis documentos, por ejemplo, y ya lo tendré a mi espectro. Entonces, en el futuro, yo simplemente lo que haré será cargar mi espectro de donde se encuentre. Por ejemplo, acá yo tengo un ejemplo que trae Prota. Entonces, para subir un espectro que ya lo tengo, simplemente cargamos acá, seleccionamos este ejemplo y ahí aparece el espectro. Seleccionamos otro ejemplo y tengo ese espectro de acuerdo a la personalización que se ha hecho para eso. En el caso de lo que nosotros estábamos hablando, yo tengo acá mi norma técnica peruana es 030. Lo vamos a abrir y ahí estaría mi espectro que aún está por terminar, evidentemente. Por eso es que queda de esta manera aún inconclusa, pero esa es la manera en la cual
trabajamos con ese espectro. Por lo demás, una vez ingresado el modelo, lo demás es bastante simple y ya en la etapa final definido los parámetros sísmicos de acuerdo al tipo de estructura, al material, si es concreto armado, si es acero es exactamente igual. Venimos aquí a crear las combinaciones de carga. Si quiero un análisis P delta, también lo puedo hacer. Sin embargo, no es recomendable para estructuras pequeñas. No voy a hacer un análisis P delta, que está habilitado para hacerlo. Y yo le digo que me genere las cargas automáticamente de acuerdo al reglamento, que en este caso he seleccionado el ACI. Cuando yo le diga OK, se van a generar la mayoración de las cargas de acuerdo a ese reglamento. Claro, en el caso peruano, y lo propio sucede con otros países, no son necesariamente los mismos coeficientes de mayoración. Entonces, la carga muerta, por ejemplo, tiene un coeficiente 1.4 para carga muerta. Por acá también yo tengo 1.4. En fin, estos coeficientes de momento, por eso es que estaba indicando justamente de que el título de este webinar es esta personalización para trabajar Prota. Lo mismo con la carga viva, por ejemplo, 1.7 y así por el estilo. Una vez que se personalizan también estos coeficientes de acuerdo al reglamento que se esté usando, yo estoy colocando estos valores según lo que dice la norma técnica peruana, es 0.60 de concreto armado, entonces se cambiarán estas combinaciones. Cuando yo le dé OK, ya ha sido configurado todos los materiales, todos los reglamentos, toda la parte sísmica a todo esto. Faltarían los muros, ¿no? El peso de los muros que acaban de hacer tabiquería completa, pero para efectos prácticos, solo para demostrar el manejo que se tiene en el programa, ya lo tengo acá listo a todo esto y vamos a analizar, ¿no? Venimos aquí al análisis del edificio. Ya no nos vamos a detener en los detalles de todo esto. Me está pidiendo los códigos, me verifica los códigos, todavía puedo cambiarlo. De hecho, los materiales también yo los puedo cambiar, ¿no? Colocando un concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, un acero de fluencia de 4200, todo se puede personalizar, igual que los parámetros sísmicos que ya lo hicimos, con las combinaciones de carga que también ya han sido cambiados de acuerdo al reglamento, ¿no? Por acá está aún por terminar todo esto. Todavía falta ese detallado de los coeficientes, pero hecho todo eso, vamos al análisis. Primero, es recomendable de que se verifique si el modelo está bien. Entonces, picamos para ver si es que se tiene algún error y acá me sale que no tengo ningún error. Entonces, todo esto está bien. Voy a analizar, si quisiera diseñar, que no es el caso, no voy a diseñar, no escojo nada, solamente le digo que me haga el análisis del edificio, pero si quisiera hacer el diseño de mis vigas, columnas, las losas, todos los elementos estructurales, placas que se tengan, también lo puedo hacer en ese momento, simplemente en el casillero que me salió anteriormente, digo que me diseñe. Yo solo estoy haciendo acá el análisis y como pueden ver, Prota está procediendo a realizar todos los análisis que se toman en cuenta. Está completado todo y listo. El análisis se ha completado satisfactoriamente y vamos a cerrar. No existen irregularidades, me está saliendo un reporte que todo es adecuado, de acuerdo al reglamento. Muy bien, digo OK y voy a cerrar. Al hacerlo, se abre el modelo analítico, donde justamente yo puedo, de acuerdo a las combinaciones o al estado de carga, ver las deformaciones, ver
los diferentes diagramas que se tienen, y eso ya sería como consecuencia de la normatividad de las cargas que se han adoptado. Por ejemplo, quiero ver los desplazamientos de acuerdo a alguna combinación que se tenga. Entonces yo lo selecciono, por ejemplo, combinación de cargas cualquiera que sea, yo la selecciono simplemente y ahí aparece, o a un estado de carga, por ejemplo, de acuerdo a carga viva, puedo hacerle una animación y ahí tenemos esa animación. De manera similar también puedo tener los diagramas, ¿no? Acá se está moviendo porque está animado. Si no quiero esa animación y quiero, por ejemplo, el diagrama de los momentos por algún combinación de carga o caso de carga, también lo puedo hacer. Puedo ver los modos de vibración. Podemos ver de que el modo 1, el periodo fundamental, corresponde a 0.314 segundos. Una manera aproximada como se determina el periodo viene a ser dividiendo el número de pisos entre 10. Acá yo tengo 3 pisos, si divido entre 10 sería 0.3, que es aproximadamente el periodo que me está arrojando Prota de, ¿no? Para esta vibración de acá, para el modo 1, 0.314, y por supuesto puedo animarlo para ver la manera sísmica como se tiene. Aquí Un punto consultan aparte, qué sí, significa RSA. RSA. ¿En qué parte se lo tiene al RSA? ¿Dónde está? Hace un minuto consultaron. Mm, Ese ha sido en una opción, me parece que seleccionado, porque además preguntan si es obligatorio. mm, no sé en qué parte se está el RSA. Cuando Em, calculó en el reporte de cálculo. Ujú. Bueno, si es el reporte, los diferentes reportes yo los puedo tener luego, pero si ha sido una ventana que emergió cuando yo calculaba. A ver, voy a cerrar esto de aquí. Bueno, se cerró el modelo. Solamente quería cerrar la ventana que ahí tenía, pero vamos a cargarlo brevemente porque estamos sobre el tiempo. Para poder ver exactamente lo que me estaban consultando. Entonces, esperemos que se cargue Prota para nuevamente Mm. ir a esa ventana que me estaban Aquí indicando. Alejandro Rodríguez colaboró y él dice que RSA significa Reinforcement Concrete Analysis. Ujú. A ver, quiero ver la parte de la ventana en la cual Ujú. está cargándose, abriendo el Especifica que es proyecto. justo cuando dan a la opción de analizar al cálculo. Ya. Por eso, acá yo tengo todo esto, he configurado ya todo. Vamos a ir al análisis, ¿no? El análisis del edificio. Bien, estamos en esta ventana entonces, en las ediciones de modelo, en el análisis. Entiendo que es acá lo que me estaban preguntando, porque si es acá, nuevamente yo le voy a decir el análisis del edificio para ver, bueno, si es que quiero o no hacer el diseño, lo voy a cancelar en el preanálisis, los parámetros que tengo, las normativas sísmicas que se han encontrado, el análisis, la verificación del modelo, no sé dónde lo tenga, el joven En dónde lo análisis. vio, En análisis. en análisis, análisis del edificio, acá, Ujú. Parece que porque sí. si yo lo voy a correr acá, le digo de que no me lo diseñe, solamente que me haga el análisis. Entonces le digo únicamente el análisis. Y esto corre para precisamente analizar la edificación, ¿no? Pero las cuestiones que son más importantes en todo el manejo de Prota
son justamente los que nosotros hemos indicado. A ver si está calculándose aquí. Está llevándose a cabo el análisis del edificio. Un segundo, por favor, toma alrededor de 17 segundos. Eso fue lo que demoró el anterior. Claro, Prota es un programa bastante ligero y rápido. El problema es que yo tengo una máquina que tiene bastantes programas y está saturado. No se piense de que normalmente demora bastante. Esto es muy rápido, solo que mi máquina está cerrada, ¿no? Está cargada. Bien, no existe irregularidad de rigidez. El método de análisis son advertencias y reportes que me están Ahí, indicando. en la advertencia número 1 y en la advertencia número 2 dice, categoría de diseño sísmico RSA es obligatorio. Ah, claro, claro, claro. Estos son los reportes que precisamente me genera Prota. Era acá en la advertencia. Y esto tiene que ver justamente con el comportamiento sísmico, con el reporte que justamente se está teniendo de acuerdo a problemas asociados como la torsión, por ejemplo. Por eso es que esta advertencia que acá me están saliendo ambas, de hecho, cada una para la dirección 1, para la dirección 2, que son los ejes X e Y, me indican justamente de que en la dirección 1 existe torsión, irregularidad en la estructura, ¿no? En la categoría de diseño B. Y por supuesto que me está indicando de que esto viene a ser obligatorio, pero no me está generando ningún error. Esta advertencia no viene a ser de algún incumplimiento, ni mucho menos, es un reporte que se tiene y no hay aquí problema, solamente me está indicando que existe torsión. Y de hecho existe torsión porque la forma de la estructura no es completamente simétrica, sino que como nosotros estamos viéndolo, viene a tener un extremo con una viga inclinada y el otro una viga curva. Por eso es que existe torsión. Son reportes que me genera el programa y todo ante el volteo me está generando de que no tengo ningún problema. Son simplemente advertencias o en el reporte de lo que se tiene acá, me indica de que no existe ninguna irregularidad ni cosas por el estilo, pero son básicamente el resumen que genera el programa y no estoy teniendo problema alguno en ese sentido. Para terminar con esta parte que estábamos viendo en el diseño sísmico, luego de la personalización voy a cerrar y decía de que, bueno, en los diferentes diagramas que se tienen, en los modos de vibración, esto ha sido debido a la normativa que yo he ingresado. Luego podríamos ver ya el diseño, el análisis propiamente de columnas, vigas y losas, pero el tema de hoy era indicar cómo se lleva a cabo la personalización sobre todo el diseño sísmico de una edificación. Prácticamente lo que nosotros nos habíamos propuesto ha sido terminado el día de hoy y no sé si hay alguna consulta. Pasemos adicionalmente a lo que me habías leído, José. Indicarme si hay alguna otra consulta para poder verla aquí en este momento sin la necesidad de cerrar esta ventana. ¿Alguna pregunta? No. Florencio Sandoval, que era el que había consultado acerca de RSA, dice, ok, perfecto, muchas gracias. De momento ya no hay ninguna consulta. Muy bien. Cualquier cosa, pueden dirigir ustedes sus opiniones a Prota Latinoamérica. De momento contamos en Facebook, donde nos pueden ubicar ustedes. E igual nos pueden contactar a través de la página web de Prota, para que nos dirijan a ustedes directamente, o José les puede dar los datos para que puedan comunicarse directamente si desean una cotización, si desean alguna capacitación o simplemente informes en general. Nos encuentran entonces en Facebook como Prota Latinoamérica.
o también, José, puedes darles tus números, tus correos para que se contacten por si alguien está interesado en el programa. Bien, eso ha sido por mi parte todo por hoy. Muchas gracias. Y antes de terminar, José, por favor, tus datos para que puedan contactarse contigo. Claro, pueden contactarnos directamente, como ya Carlos mencionó, por la página oficial en Facebook de Prota Latinoamérica, escribiendo nuestros correos, que viene siendo jose.barbosa@protasoftware.com, al correo de Carlos también, que es csilvac@protasoftware.com, o directamente a la página web oficial, que es protasoftware.com. En ella pueden ser derivados al canal en español que venimos utilizándolo y trabajando en ellos nosotros. Encantados de poder haber compartido con ustedes una vez más un webinar que esperamos se puedan seguir realizando con frecuencia para que todos ustedes estén al tanto de las novedades de Prota. No olvidar también que la versión 2022 del programa se lanza a mediados de este año, incorporado ya el idioma español, las normativas peruanas, entre otras novedades y características. Gracias Bien, por su nuevamente, atención. muchas gracias por todo. Hasta luego.